Abran sus Biblias a Romanos 7. Vamos a seguir en Romanos capítulo 7 y vamos a anticipar que lo que Pablo está definiendo en esta carta a los romanos para nosotros es algo bueno. Pablo ha venido a lo largo del capítulo, prácticamente en los 6 capítulos pasados, algo ha referido sobre la ley, algo ha dicho sobre la ley. Aparentemente lo que Pablo ha dicho sobre la ley, y lo digo entre comillas, aparentemente es algo negativo, pero Pablo va a llegar a una conclusión, porque en esta parte a la que él va a llegar va a decir que la ley es santa, el mandamiento del Señor es santo, es justo y es bueno. Así que estas dos verdades que pudieran contradecirlo realmente no es una contradicción. Lo que sucede en los primeros capítulos es que él está definiendo cómo la ley acusó a la nación de Israel de sus pecados, pero Israel no fue sensible al mensaje de la ley. Y por eso aparentemente la ley es mala, porque la ley acusa, la ley juzga, la ley señala el pecado. Pero ahora va a decir, va a voltear la moneda y va a dar la otra cara de la moneda, y eso es que la ley es santa, es justa y es buena. ¿Por qué Pablo va a hacer esto? Recordemos también eso. Se cree que en el contexto de la carta, algunos creyentes a los que Pablo está escribiendo creen o acusan a Pablo de ser antinomiano. Ser antinomiano es alguien que aborrece o que odia la ley. Entonces Pablo tiene que aclarar que ese no es su punto, que esa no es su posición. Él no es alguien que desprecia la ley de Moisés, pero es alguien que ha aprendido a dar el uso correcto a la ley de este lado de la cruz. Es decir, después de que el Señor ha muerto por nosotros en la cruz. Y lo que yo quisiera revisar contigo esta mañana es precisamente eso. ¿Qué uso nosotros damos a la ley? Cuando pensamos en la ley, mayormente estamos pensando en el Antiguo Testamento, mayormente estamos pensando en los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, donde mayormente vamos a encontrar mandamientos, decretos del Señor, dictados del Señor, órdenes claras del Señor para nuestras vidas. Entonces, lo que Pablo va a hacer es definir o darle el entendimiento correcto a la forma como creyentes debemos relacionarnos con la ley. Para Pablo es importante, y en estos versos lo vamos a ver, definir la influencia que Adán ha tenido sobre la humanidad con respecto al pecado. Recordemos que el capítulo 3 de Génesis es un capítulo que marca la historia antes del pecado, después del pecado. Desde Génesis 3 hay un parteaguas para la raza humana. El hombre ha pecado. De allí en adelante nosotros somos descendientes de Adán, somos pecadores por naturaleza, y el pecado realmente ha esclavizado al hombre. El pecado es el gran opresor del hombre. Ese pecado hace que nosotros estemos listos para quebrantar la ley. Hace que tú y yo estemos listos para desobedecer la ley una y otra vez. Así que por esa desobediencia a la ley es que mantenemos una unión directa con el reino del primer Adán. Vamos al verso 7. Síganme allí en su Biblia. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa,
Y el mandamiento es santo, justo y bueno. La expresión allí mandamiento es otra manera de referirse a la ley. Entonces, no está hablando de dos cosas diferentes. Primero va a decir que la ley es santa y luego lo va a poner en palabras de mandamiento y va a decir que el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Así que a la luz de este pasaje yo quiero revisar simplemente dos preguntas. Yo quiero hacerme dos preguntas en este pasaje. ¿Qué usos tiene la ley para nosotros el día de hoy? Y número dos, ¿qué ha logrado o qué logra la ley para nosotros como creyentes? Bueno, debemos recordar lo que sucedió para nosotros a través de la obra de Cristo. A través de Cristo nosotros somos justificados por gracia y a través de Cristo nosotros somos santificados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo pienso en mi justificación, yo estoy pensando en cómo el Hijo de Dios actuó delante del Padre como un abogado perfecto y siendo pecador, Él me declaró justo delante de su Padre, el término que conocemos como justificación. Pero luego que yo creí, el Espíritu Santo sigue obrando en mi vida de manera continua y eso es santificación. La justificación es un evento único, somos justificados una sola vez delante del Padre, somos declarados justos una sola vez delante del Padre, pero la santificación es un evento progresivo. Te va a tomar y le va a tomar a Dios el resto de la vida entre que tú creíste y que tú estés en la eternidad. Eso puede ser 10 años, eso puede ser para algunos 20, para algunos 40 o quizás para algunos 60. Ese es el tiempo en el que somos santificados. Lo que realmente está produciendo esta obra en nosotros es nuestra unión con Cristo. Nuestra unión con Cristo está logrando que nuestra vida sea realmente una vida santa. Una vida santa. Una vida que no es perfecta, pero que está siendo transformado. ¿Cómo debería verse la vida de un creyente de año en año? Cuando vas pasando, cuando el calendario va caminando o los meses van caminando y tú llegas otra vez a enero para empezar otra vez el marcador en cero. ¿Cómo debería ser la vida del creyente? Debería ser mejor año con año. ¿Cuál es la manera de que yo puedo saber que realmente estoy siendo santificado? Bueno, voy a odiar más el pecado, voy a amar más al Señor, me voy a apartar de aquello que me aleja del Señor, voy a estar dispuesto a cortar posiblemente con amistades o con influencias que no me dejan ningún beneficio y a las que posiblemente les he invertido algo de tiempo y ellos no quieren nada con el Señor. Entonces, alguien que está siendo santificado va a poner un límite o va a poner una raya porque no hay ningún beneficio en ello. Eso es algo que el creyente lo puede ir viendo. Nadie se lo tiene que decir. Amas más a Dios, adoras más a Dios, quieres leer la palabra más, tienes hambre de estar en comunión con el Señor, tienes hambre de estar en comunión con otros santos con los que puedes compartir la vida cristiana. Así que permíteme contestar la primera pregunta. ¿Qué usos tiene la ley? ¿Cómo nosotros debemos acercarnos a esta fracción del Antiguo Testamento que algunos creen que está pasada de moda, que algunos creen que no aplica para nosotros, o que algunos no saben cómo definir los mandamientos de Dios? Escucha lo que el doctor John Stott decía: quedar libres de la ley no quiere decir que hayamos sido eximidos de ella totalmente, como si ya no tuviera nada que ver con nosotros o que no tengamos ninguna obligación en relación con ella. Por el contrario, la ley moral sigue siendo una revelación de la voluntad de Dios que espera que su pueblo cumpla practicando una vida de justicia y de amor. Esto es lo que los reformadores llamaron el tercer uso de la ley. Y yo voy a llegar a ver el tercer uso, pero para llegar al tercer uso tengo que revisar los primeros dos usos.
Número uno, el uso civil de la ley. El uso civil de la ley. Usted recordará que si va a estos libros de Levítico, de Números, usted va a encontrar leyes que tienen que ver con la política de Israel, voy a decirlo así. Tiene que ver con cómo deben vivir cordialmente el reino de Israel o la nación de Israel. Leyes que tienen que ver con el buen gobierno de la nación. Así que el uso civil se concentra en asuntos de la vida, del Estado y de la sociedad. Es la función de la ley en la vida pública como vida para el magistrado. Es el cumplimiento de la tarea de Dios hacia los gobernantes civiles, y la Biblia los llama ministros de Dios. Bueno, yo sé que eso dista mucho de lo que nosotros vivimos en la política, no nada más en México, sino en América Latina y en la gran mayoría de países en el mundo. La gran mayoría de países en el mundo, si no es que todos los países del mundo, no usan la ley civilmente para traer rumbo y dirección a las naciones. Pero escucha lo que Pablo va a definir para nosotros en Romanos 13. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. ¿Qué dice Pablo en Romanos? Que son los magistrados civiles o los hombres que tienen autoridad eso no es la iglesia, eso no es la familia, esto es una ciudad, esto es una nación. ¿Cómo los llama Pablo? ¿Ministros de quién? Ministros de Dios. Entonces, lo que Pablo va a redefinir en Romanos es que la gente que está en autoridad o en eminencia realmente debería de estar bajo el uso civil de la ley, pero lamentablemente no tenemos eso. ¿Lo ven? No es como que el uso de la palabra de Dios va a estar en el Senado de la República. Hace no muchos días, 2 senadores de la República tuvieron una disputa porque alguien se atrevió a mencionar a Dios en el Senado de la República y alguien reprendió a esta persona diciendo que el estado donde vivimos es laico. Pero hermanos, eso no es cierto. Se hacen rituales de chamanería y de brujería en este mismo estado. Eso no es laicidad. Eso no es suelo parejo para todos. Entonces, tenemos que ser claros en esto. El ideal de la ley es que la propia ley estuviera sobre las naciones, es que la propia ley estuviera sobre los reinos de la tierra y que hubiese ese temor. Pero nosotros no vemos eso ni en esa nación ni en otras muchas naciones del mundo. El uso número 2 que podemos dar a la ley es el uso evangélico. El uso evangélico. Cuando pensamos en el uso evangélico que la ley tiene, es que la ley lo que va a hacer es mostrar el pecado en la experiencia de la conversión. ¿Se dieron cuenta de lo que leímos cuando Pablo dice, yo no hubiera sabido que la codicia es pecado si la ley no dijera, si la ley no me hubiera comunicado, no codiciarás? Bueno, ese es el uso evangélico de la ley. Lo voy a contextualizar en algo que me pasó hace algunos años. Yo he platicado esto, yo lo sé, ni modo, te toca escucharlo otra vez. Pero yo estaba en un grupo de hogar y cuando yo estaba en ese grupo de hogar me tocaba hablar un pasaje que tenía que hablar con la lujuria.
Y cuando yo estaba para enfrentar ese pasaje, resulta que alguien toca la puerta y trae a un invitado y todos sabíamos de el amplio testimonio de esta persona con la lujuria. Entonces yo leo el pasaje y él levanta la mano. Y yo dije, pues ya se ofendió, ¿verdad? Fue lo primero que yo pensé. Pero levanta la mano y hasta muy inocentemente me pregunta, ¿me podría explicar qué significa lujuria? O sea, lo que quiero que veas es, yo no sé si era broma, porque yo no conozco su corazón. Y fue la única vez que yo tuve una conversación así como para enfrentar el tema. Y yo no conozco su corazón. Pero si realmente él no sabía lo que era lujuria, entonces en ese momento la palabra de Dios descubrió para él lo que era lujuria. Y él no puede decir, nadie me lo dijo. ¿Lo ven? Entonces, el uso evangélico de la ley es este. La ley se nos presenta en algún momento en la vida para descubrir dónde nosotros estamos pecando. El Espíritu Santo usa la ley moral de Dios y cumple una función crucial en la conversión de un pecador. Esa ley de Dios a veces nos va a disciplinar, esa ley de Dios a veces nos va a educar, esa ley de Dios a veces nos va a declarar culpables, esa ley de Dios a veces nos va a decir malditos o nos va a maldecir en algún aspecto, esa ley de Dios va a exponer el pecado, esa ley de Dios nos va a declarar sujetos a la ira de Dios. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos. Hermanos, esto no es legalismo, porque a veces cuando hablamos de estos temas desde un púlpito o hablamos eso desde una iglesia, la idea de mucha gente sería pensar, es que son muy legalistas. No, la ley va a hacer eso en ti y en mí para causar arrepentimiento, y gracias a que la ley te mostró tu pecado, te arrepientes y vienes delante de Dios, de un Dios que es perdonador, de un Dios que es restaurador, de un Dios que nos llena de esperanza, pero que va a usar la propia espada del Espíritu para primero señalar dónde es que estamos mal. Y luego va a usar esa misma espada del Espíritu para decirnos lo que Él puede hacer con su Santo Espíritu por nuestras vidas. Escucha Pablo en Gálatas 3:10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Lo puedes ver? Pablo está diciendo, es claro que por la ley, si no la obedecemos, vamos a ser malditos. Sí, pero ese malditos no significa, usamos mucho en nuestra cultura esta expresión, ¿no? Es que la madre que lleva al niño al kinder y a los 2 días, tiene 2 días en el kinder el niño, y la madre dice, es que ya me etiquetaron al niño. Y todos lo ven raro, porque ya lo etiquetaron como un niño especial. Espere un momento, si tú lees la Biblia, y principalmente si tú lees Gálatas 3, y vas a llegar con el Señor y vas a decirle, es que ya me etiquetaste como maldito, estás leyendo mal la Biblia. Sí, aquí dice que una persona que no guarda la ley es maldito, pero el mensaje de las Escrituras no termina allí. ¿Lo ves? El mensaje de las Escrituras es cómo el reino de Dios a través de la obra y de la muerte de Jesucristo logra que un maldito sea restaurado, logra que un maldito sea bendecido, logra que un maldito sea lleno del Espíritu Santo, logra que un maldito sea siervo de Dios, logra que ese maldito pueda servir 40 o 50 años de su vida a Dios, y finalmente nos reuniremos con miles de malditos bendecidos por Dios en el cielo y adoraremos a quien nos restauró. ¿Lo puedes ver? Entonces, no leas la Biblia como diciendo, la Biblia me está etiquetando a mí, porque esa no es la manera como debemos leer las Escrituras. Joel Vicky dice acerca de este punto, la ley es un duro capataz. No conoce la misericordia, nos aterroriza, nos despoja de nuestra justicia y nos conduce al fin de la ley. Jesucristo,
quien es nuestra única justicia aceptable con Dios. Entonces, ¿qué va a hacer la ley? La ley va a arrinconarte de tal forma que te diga, no hay forma de cumplirla, no hay manera de obedecerla si tú no tienes a Jesucristo como tu mediador, como tu intercesor delante del Padre. Entonces, el segundo uso de la ley, el uso que tiene que ver con lo evangélico, es un aliciente para nuestra santificación. Nos ayuda increíblemente a ser santos, porque nos hace ver que para cada paso que tú y yo damos, vamos a necesitar su palabra en nuestras vidas. Ahora déjeme llegar al tercer uso, es el uso didáctico. El uso didáctico de la ley. Y esto es a lo que el doctor Stott se refería cuando decía que es el tercer uso de la ley, lo que Pablo va a enfatizar en este versículo. El uso didáctico de la ley tiene que ver con que la ley es la regla de una vida obediente y agradecida del creyente. La ley es la regla de una vida obediente y de una vida agradecida del creyente. En otras palabras, el tercer uso de la ley debería dirigir nuestras vidas para agradar al Señor. Lo explico con la declaración del Catecismo de Heidelberg, que dice, la ley instruye al creyente sobre cómo expresar gratitud a Dios por la liberación de su pecado y de su miseria. Nuevamente, la ley instruye al creyente sobre cómo expresar gratitud a Dios por la liberación de todo su pecado y miseria. Entonces, en ese sentido, es que el creyente cuando se acerca a la ley está agradecido con Dios por lo que Dios dice en la palabra. Cuando yo estoy agradecido por lo que Dios me dice con la palabra, entonces yo no voy a ver la ley como una obligación, sino la voy a ver como un deleite. Fíjate bien, si nosotros no captamos lo que realmente el uso didáctico hace por nosotros, podemos ir a estos libros como Números, como Levítico, como Éxodo, y de repente decir, me urge acabar este libro porque ya no sé cómo salir de él. Mi hermano, es que estás viendo la ley como una obligación, no como un deleite. Usted escucha al salmista una y otra vez, oh Dios, cuánto amo yo tu ¿qué? Tu ley. ¿Cuánto amo yo tu ley? ¿A qué se refiere? A eso que nosotros los creyentes del siglo XXI le sacamos la vuelta cada vez que enero viene y tenemos que empezar a nuestra lectura bíblica por Génesis. Nos acercamos a la ley como un deleite. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 119. Verso 29. Quita de mí el camino de la mentira y en tu bondad concédeme tu ley. He escogido el camino de la verdad, he puesto tus ordenanzas delante de mí. Me apego a tus testimonios, Señor, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. Vean cómo dice el salmista, he puesto tus ordenanzas delante de mí. Es decir, tus ordenanzas me guían. Tus ordenanzas me dicen hacia dónde dirigirme, hacia dónde ir. El salmista reconoce en su oración que solo la ley de Dios puede dirigirle. Mientras él se esfuerza por vivir en alegre obediencia como un hijo de Dios, la ley le dice por dónde ir. Entonces la ley nos dirige. Y si la ley nos dirige, eso significa que es algo bueno.
¿Ha ido a un lugar nuevo en alguna ocasión solo y donde posiblemente los datos de su celular fallaron y usted va confiado en lo que el GPS puede decirle cómo llegar, pero más o menos la gente te da rumbo que enfrente de la casa amarilla, pero llegas a la calle y todas son amarillas? Ahí donde está Juanito y Juanito nunca aparece. Ahí donde está un señor gordito vendiendo tamales, resulta que llegas en el día que el señor gordito descansa. Ni está el gordito, ni están los tamales. Usamos este tipo de señales para dar rumbo. Pero si alguna vez te has perdido, ¿sabes la gran diferencia que hay cuando alguien va delante de ti y te dice, sígueme? ¿Sí ven eso? Cuando vas a un lugar desconocido, pero delante de ti posiblemente va el dueño de la casa y él sabe cómo llegar. Ha llegado ahí de día, ha llegado ahí de noche, ha llegado ahí lloviendo, ha llegado ahí con sol o en oscuras y él simplemente te dice, sígueme. Y tú vas bien confiado, vas platicando en tu carro, vas disfrutando del paisaje. No hay absoluta preocupación porque alguien te está dirigiendo y te está diciendo, sígueme. Bueno, este es el salmista. Y el salmista está confiado y está alegre diciendo, Señor, he puesto a tu ley por delante de mí, solo la estoy siguiendo. Es allí donde tenemos que llegar en el uso didáctico de la ley. La ley es segura, la ley es buena, la ley es justa, la ley es santa, solo deberíamos seguirla. Así que la ley ayuda al creyente a reconocer y a confrontar su pecado. La ley nos ayuda a reconocer y a confrontar nuestro pecado. No seas, por favor, de los que comienzan a leer la ley y deciden cerrarla porque dicen, no me gusta lo que está diciendo. Muy seguramente, si no te gusta lo que te está diciendo, es porque te está hablando de ti mismo. Y no estamos acostumbrados a que alguien venga y nos diga nuestras verdades en la cara. Pero entonces la ley va a hacer esto, va a brindarte la oportunidad de que reconozcas y confrontes tu pecado. Es como un espejo. Es como un espejo. También entendemos que necesitamos la ley porque es una guía para vivir santamente delante de Dios. La ley nos dice cómo vivir santamente delante de Dios. Así que permíteme simplemente terminar con esta pregunta. El tercer uso de la ley nos va a ayudar a guardar un equilibrio entre la justificación y la santificación. ¿Sí? La justificación en Cristo va a tener verdadero fruto de santificación en la vida del creyente. ¿Cómo alguien que ha sido justificado sabe que realmente fue justificado? Porque va a ser santificado. Si tú tienes duda de tu santificación, si tú estás dudando si realmente estás creciendo a la imagen del Señor, entonces deberías preguntarte, ¿realmente el Señor me justificó? Mira, sabemos que la salvación es por gracia, pero una salvación genuina va a producir obras de gratitud y de obediencia delante del Señor. Y allí es donde entra el uso didáctico de la ley. La ley nos dice cómo, cuándo, por qué, de qué manera agradar al Señor. Samuel Bolton decía, la ley nos envía el evangelio para que seamos justificados. La ley nos envía el evangelio para que seamos justificados. Y el evangelio nos envía la ley de nuevo para inquirir cuál es nuestro deber siendo justificados. Lo voy a volver a repetir. La ley nos envía el evangelio para que seamos justificados y el evangelio nos envía la ley de nuevo para inquirir cuál es nuestro deber siendo justificados. Entonces, si eso es así, hermanos,
nosotros seguimos necesitando la ley. Aunque ya no estamos bajo la ley en el sentido de cómo la nación de Israel estuvo. No estamos obligados a la ley como la nación de Israel lo estuvo. Pero esa ley sigue siendo enseñanza viva, pura, nítida para nosotros. Ahora déjeme llegar al pasaje, no se asuste. Número 2, ¿qué logra la ley para el creyente según Pablo en este pasaje? Número 1, la ley muestra nuestro pecado realmente. Realmente. ¿Qué diremos entonces? Dice Pablo, ¿es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. El apóstol va a elogiar en estos versos el papel de la ley. Cuando él hace la pregunta, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Nuevamente vuelve a usar esta expresión que ya ha usado en el libro de Romanos. De ningún modo. Megonoito. Absolutamente no. De ninguna forma. Clarísimamente no. Entonces, él va a pasar a equilibrar lo que ya hemos dicho. Aparentemente ha estado hablando negativamente de la ley, pero él va a pasar a hablar de una manera muy positiva. La santa ley de Dios expone nuestro pecado. Vean cómo él dice, yo no hubiera sabido acerca de la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Así que yo creo que esto nos ayuda mucho a reconocer algo. El problema no es la ley. El problema no es la ley. El problema es la respuesta de nuestro corazón a la ley. El problema nunca es la Biblia. El problema es la forma como yo respondo a la Biblia. El problema no es el maestro de escuela dominical. El problema es cómo respondo yo al mensaje del maestro de escuela dominical. El problema no es el pastor, es la forma como yo respondo al mensaje del pastor. El problema no es el hermano maduro que vino a mi casa para exhortarme o consolarme. El problema es la respuesta que yo voy a dar a ese hermano maduro que vino en todo el amor a exhortarme y a consolarme. El problema no es la ley, hermanos, porque la ley es buena, es justa, es santa. El problema radica realmente en donde ha radicado desde Génesis 3, en nuestro corazón. Ahora observe algo, Pablo está hablando de pecado en singular, no pecados. Por lo tanto, aquí Pablo se refiere al principio del pecado, no a actos pecaminosos. En otras partes que ya hemos estudiado de Romanos, Pablo se refiere a actos pecaminosos. Vamos a llegar al capítulo 8, donde Pablo va a hablar de la batalla que el creyente tiene contra su carne en actos pecaminosos, pero en este pasaje no está hablando específicamente de actos, sino de el pecado como un principio. Hemos dicho que ese pecado es una fuerza poderosa que no se domestica. Es una fuerza que está al acecho. A veces pareciera estar dormida en nuestro interior. A veces pareciera estar relativamente inactiva en nuestro interior. Pero luego sale a relucir. Mayormente sale a relucir cuando hay una ley que la prohíbe. No comas azúcar. Y ahí estamos comiendo azúcar. Duerme 8 horas. Y ahí estamos durmiendo 5. Tómate la pastilla a las 8. Sí, me las tomo a las 8, pero a las 8 de la noche, 12 horas después. Escuche que todo lo que yo he dicho, sobre todo si usted está enfermo o con un padecimiento, es bueno. Pero cuando nos dicen, tienes que hacerlo así, esa prohibición hace relucir en nosotros eso que estaba inactivo, que tiene que ver con una respuesta de nuestro corazón.
la prohibición, cuando una prohibición o cuando una ley se levanta entre nosotros, inmediatamente tenemos una salida. El tablero o el anuncio que tienes marcándote 60 kilómetros por hora, pero tú vas a 80. Y si te para un tránsito y dice, señor, ¿no vio el marcador? Ay, es que no traigo mis lentes y yo le vi una bolita arriba. No vi 60, pero vi 80. ¿Lo ves? Yo tenía un amigo que cada vez que un federal lo paraba en la carretera y lo paraban seguido, él siempre decía, pero los 10 kilómetros que tenemos de tolerancia. ¿Qué no vio que le marcaba 110? Sí, pero vengo a 120. ¿Que no tenemos 10 de tolerancia? Siempre era su salida. Siempre era su salida. A veces libraba la multa federal, a veces se la hacían. ¿Qué es lo que quiero decir? Que este principio del pecado realmente es lo que nos orilla, lo que nos lleva a pecar. Y vean cómo Pablo lo va a decir claramente. El pecado lo que hace en tu vida y en la mía, primero nos engaña y después nos mata. Esa es la naturaleza del pecado, engaña y mata. Lo grave del pecado, según estos versos, es precisamente eso. Primero te engaña, más tarde te mata. Pablo va a hablar en primera persona del singular, va a usar el yo en este pasaje. Va a hablar positivamente de la ley y va a introducir aparentemente su propia autobiografía. Pero en esa autobiografía va a aludir a la desobediencia de Adán y de Eva. Vean cómo Pablo en estos versos va a entrar a hablar en una parte en primera persona del singular, yo, y si somos lectores muy apegados al idioma, vamos a pensar que Pablo simplemente está hablando de su propia experiencia. Pero si seguimos leyendo, vamos a encontrar que sí está hablando del yo, pero está haciendo uso de su teología bíblica para traer o para regresar al jardín del Edén y explicar cómo es que esto mismo fue lo que sucedió en el jardín del Edén con Adán y con Eva. El apóstol acude al decálogo entonces y va a tomar el 10º mandamiento, Éxodo 20:17 o Deuteronomio 5:21, cuando simplemente el decálogo termina diciendo no codiciarás. Bueno, ¿qué es codiciar? Codicia es epitimia y significa dar rienda suelta a los deseos. ¿Qué es codiciar? Dar rienda suelta a los deseos. Esos deseos pueden ser diversos. Por dinero, por comida, por una mujer, por un hombre, por ropa, por una posición, por un liderazgo. Esos deseos pueden ser diferentes. Pero la codicia conduce a quebrantar los otros 9 mandamientos. ¿Por qué la codicia es el mandamiento número 10? ¿Por qué la codicia está hasta el final y no hasta el principio? Porque la codicia resume. Alguien que adulteró, codició. Alguien que mintió, codició algo. Alguien que robó, codició algo. Alguien que se hizo un Dios delante de sí mismo, codició antes de adorar a ese Dios. Realmente el mandamiento 10 afectará en la lista al mandamiento 1 y 9, desde el punto donde lo quieras ver. La codicia es simplemente anhelar más de lo que ya tienes. Eso es la codicia. Le preguntaron a un multimillonario cuando ya era un anciano y algunos decían ya está por morir. Le hicieron la pregunta, ¿qué quisieras tener? ¿Qué no lograste y quisieras tener? Y él fue muy sencillo para decir, quiero un poco más de dinero. Bueno, eso es codicia. Tenía para tirar. ¿Lo ves? Eso es lo que hace la codicia. Te hace que desees aquello que ya tienes, lo tienes en la cantidad que Dios quiere que lo tengas,
lo tienes de la manera que Dios quiere que lo tengas, lo quieres cuando Dios quiso que lo tuvieras, pero tú quieres un poquito más. Eso es lo que hace la codicia. Así que Pablo dice, supe que era un codicioso porque la ley me dijo, no codiciarás. Bueno, algunos han dicho que el mandamiento de no codiciarás tiene mucho que ver con el credo del niño pequeño. Escucha el credo del niño pequeño. Si lo quiero, es mío. Si te lo doy y luego cambio de opinión, es mío. Si puedo quitártelo, es mío. Si lo tuve hace poco, es mío. Si es mío, nunca será de nadie más, pase lo que pase. Si construimos algo juntos, todas las piezas son mías. Si se parece al mío, es mío. Nadie diga amén. A los padres que tienen niños pequeños, si ustedes están creando con este decálogo en vez del de la ley, están creando monstruos. Es una realidad. ¿Cuándo has tenido todo lo que tú has querido? ¿Cuándo lo has tenido? Nunca, hermanos. ¿Por qué tus hijos y los míos deberían de tener todo lo que ellos quieran? Entonces, la ley te va a ayudar a entender algo. Cría hijos no codiciosos. El decálogo del niño pequeño te va a decir, hazlos codiciosos. ¿Lo ven? Entonces, aquí está el uso didáctico de la ley. Si yo sigo a la ley me va a llevar a criar hijos libres de codicia. Si yo sigo lo que este credo del niño pequeño me dice, yo voy a crear codiciosos. ¿A poco no es buena la ley? Claro que lo es, porque me va a librar y va a librar a mis hijos de grandes problemas. Número 2, la ley señala nuestra propensión al pecado. Escucha el verso 8. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Observen que Pablo está usando una secuencia en estos versos. La secuencia es ley, pecado, muerte. Esta es una secuencia que es prominente en Romanos y que, claro, fue evidente en el primer libro de la Biblia. Tenemos ley, después viene el pecado. El pecado concibe muerte, como dice el apóstol Santiago. El hermano de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero que observen algo. Pablo va a hacer que el pecado aquí se personifica. El pecado se va a personificar, tal como sucedió en el Edén. Aquí es donde comienzo a decir que aunque Pablo está usando el yo en primera persona, va a aludir a los eventos de Génesis 3, va a traer a Adán y a Eva a lo que él está escribiendo para poder lograr un efecto más grande. El pecado aquí va a ser personificado tal como sucedió en el Edén con la serpiente antigua, Génesis 3 del 1 al 6. La serpiente se abalanzó contra Eva, se abalanzó sobre el mandamiento dado a Adán, creando en ellos un efecto contrario. ¿Qué había dicho la ley? ¿Qué era la ley para Adán y para Eva? Esa era la ley. No comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso era la ley para Adán y para Eva. No es la ley mosaica allí. La ley era lo que Dios les había dicho que no podían hacer. ¿Se acuerdan cómo se acerca la serpiente y tienta a Eva? Con que Dios os ha dicho, que les había dicho, no comerás. Entonces la serpiente se abalanzó contra ellos, creando en ellos un efecto contrario. Lo que quiero que vean ahí es que esa es
la naturaleza de la serpiente, esa es la naturaleza del pecado en todas las escrituras y en el día de hoy. Así como la serpiente operó en el Edén, es la forma como el pecado opera en nuestros días. Asalta o se abalanza contra el mandamiento de Dios para alentar a todo aquello que es opuesto a la santidad. Eso es lo que la palabra aprovechándose, aforme, ahí significa. Esta es la forma como el pecado surge en nuestras vidas. Se aprovecha de nosotros. Aforme viene de un término militar que significa una base de operaciones. El pecado nos asalta, nos acecha, brinca delante de nosotros y coloca una base de operaciones desde donde atacarnos. En otras palabras, el pecado tiene un punto de partida en tu vida y en mi vida. El pecado utilizará requerimientos específicos de la ley como la base operativa para destruirte. Para destruirte. Tú vas a escuchar que la gente justifica su pecado con textos bíblicos. Simplemente ejemplos. Alguien que roba en su empleo, en su trabajo. Y de repente cuando es sorprendido, cuando alguien lo tiene que confrontar, él te puede decir algo como, es que yo entendí que Dios me quería bendecir. Y le vas a tener que decir, sí, pero esa no era la forma como Dios te quería bendecir, porque la ley dice, no robarás. ¿Lo ven? El pecado va a utilizar requerimientos específicos de la ley como una base operativa para destruirte. El pecado es una oportunidad que impone y afirma nuestra voluntad. Eso es lo que el pecado va a hacer, querer imponer tu voluntad sobre la voluntad de otros, querer afirmar tu voluntad sobre la voluntad de otros, querer controlar, querer ejercer dominio sobre otras personas a las que Dios no te ha dado una esfera de influencia para hacerlo. Así que tan pronto llega la ley, el pecado es despertado y se activa para apoderarse de nuestro ser. Eso es lo mismo que la serpiente hizo en el Edén. Lo mismo que la serpiente hizo en el Edén al engañar a Eva, hace en nuestras vidas. Observa cómo ese principio a lo largo de la historia de la raza humana ha distorsionado las buenas leyes de Dios hacia la desobediencia. Incluso la idolatría de confiar en nuestros propios esfuerzos para encomendarnos a Dios. Lo volvemos a decir, el culpable es el pecado, no la ley. Pablo ilustra aquí cómo la ley expone nuestros pecados como un espejo. ¿Con cuánta razón Pablo va a decir a los Gálatas que la ley era un tutor que nos debería llevar a la fe o nos debería llevar a Cristo? Y la ley sigue teniendo ese mismo valor hoy. Lo que la ley va a hacer cada vez que un creyente en gratitud y en obediencia viene delante de ella es llevarte a Cristo. Yo creo que el puritano Thomas Watson entendió muy bien este principio de lo que el pecado puede hacer cuando él simplemente dijo lo siguiente: o matas al pecado o el pecado te matará a ti. O matas al pecado o el pecado te matará a ti. Pero recuerda, solo habrá un sobreviviente. ¿Se acuerdan de cuando Samuel llegó al campamento? Saúl ha sido enviado a tomar una ciudad y a destruirla y destruir a su rey. Y cuando Samuel llega a ese campamento, encuentra que ahí hay vacas, encuentra que ahí hay un montón de cosas
y después mientras comienza a pasear por el campamento, se da cuenta que el rey enemigo al que Saúl había sido enviado a destruir, ¿qué crees? Está vivo. Saúl le había perdonado la vida. Entonces Samuel, que representa ahí el orden de Dios, que representa allí la figura de Dios en ese lugar, va a tomar venganza y va a aniquilar a este rey. Eso es lo que Thomas Watson quiere decirnos acerca de nuestro pecado. El pecado que nosotros no matamos dentro de nuestra vida y lo dejamos vivito y coleando, tarde o temprano, nos va a matar a nosotros. Nos va a aniquilar a nosotros. Y por eso es que tenemos que tener sumo cuidado. Número 3, la ley muestra la necesidad de vida espiritual. La ley va a mostrar la necesidad de vida espiritual. Verso 9. En un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Aquí está otra vez. Me engañó y me mató. Dice Pablo, hablando en primera persona, en un tiempo yo vivía sin ley. Bueno, hay 3 escuelas diferentes de interpretación y yo las voy a presentar aquí. Hay quienes toman esta expresión, yo vivía en la ley, yo vivía sin ley, refiriéndose a que Pablo está platicando su propia experiencia. Cuando Pablo vivió sin ley, si él se jactaba de ser un judío, criado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, de la secta de los fariseos, ¿cuándo vivió Pablo sin ley? Bueno, para un judío, niño, o que nació siendo judío, un niño vive sin ley desde el día que nace hasta que cumple 13 años. Hasta que cumple 13 años, el niño va a ser presentado delante de los encargados del orden espiritual, va a ser presentado en una celebración que se llama Bar Mitzvah, y después de que tiene su Bar Mitzvah, él va a ser considerado hijo de la ley. ¿Cuándo vivió sin ley? Todo el tiempo que vivió antes del Bar Mitzvah. Entonces dice Pablo, en algún tiempo yo vivía sin ley. Bueno, si tomáramos esa escuela de interpretación, entonces diríamos que los primeros 13 años de la vida de un niño judío, ellos viven sin ley. En el caso de las mujeres son los 12 años, nos llevan delantera como siempre. La segunda escuela de interpretación es aquellos que creen que lo que Pablo está diciendo aquí tiene que ver con el Edén y tiene que ver específicamente con el tiempo que hay entre que Dios creó a Adán y Eva y cuando él dijo, no comerás del árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal. Entonces lo que esta escuela dice es, en ese preámbulo entre que Dios crea a Adán y a Eva y que hay el mandamiento, Adán y Eva vivieron en el Edén sin ley. O quienes, tercera escuela de interpretación, o quienes ven este pasaje como un sentido colectivo de la nación de Israel. Cuando la nación de Israel estuvo sin ley, desde que la nación inicia con Abraham, el patriarca de la fe, hasta que Moisés recibe el decálogo en estas tablas de piedra en Éxodo 20. Vean que los 3 momentos, ya sea con Pablo, ya sea en el Edén o ya sea después del evento del Sinaí, hay un espacio de tiempo en el que ya sea Pablo, Adán y Eva o la nación de Israel estuvieron sin ley. Estuvieron sin ley. Así que si observamos la propia historia de Israel, vemos que aquello que fue dado para traer vida, la ley fue dada para traer vida, causó muerte, pero causó muerte por el pecado. La ley de Dios en el Edén quería preservar a Adán y a Eva santos, justos delante de Dios.
Pero viene el pecado y el pecado quebrantó la ley. La ley de Dios en el Sinaí era buena para los israelitas, los iba a guardar, los iba a bendecir, los iba a introducir a una tierra que fluye leche y miel con las promesas de Dios. Pero rápidamente la respuesta del corazón del hombre, el pecado del pueblo de Israel, tergiversó esa ley. Lo mismo sucede en el caso de Pablo. Así que debemos de considerar, yo creo que lo que Pablo está haciendo aquí para nosotros es abriéndonos una puerta para ver cómo realmente su experiencia personal con la ley, como nuestra propia experiencia particular con la ley, tiene implicaciones mayores. Por eso dije que de alguna manera estamos unidos al reino de Adán cada vez que desobedecemos un principio de Dios. Regresamos a Génesis 3. Y aunque posiblemente la serpiente no va a venir a tu baño, a tu cuarto o a tu carro y vas a tener esta imagen ahí colgada como diciendo con que Dios te ha dicho, tu mente y mi mente van a ser asaltadas para confrontar lo que la palabra de Dios nos ha dicho. Ese es el efecto del pecado. Y tienes que entender, el efecto del pecado no comenzó contigo. El efecto del pecado no comenzó con Pablo. El efecto del pecado realmente tiene un punto de partida y de origen en el Edén para la raza humana. En el Edén para la raza humana. Mira lo que Pablo va a declarar a la luz de esto que está diciendo en 1 de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Qué más dice? Entre los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero, dice Pablo. Bueno, la primera carta de Timoteo es una de las últimas cartas que Pablo escribe. Está llegando al final de su ministerio, 25 años o cerca de los 30 años de haber ministrado al Señor. Y él está reconociendo, si hay una fila de pecadores, yo me apunto para estar al principio. Bueno, este es un hombre que ha amado la ley, ha predicado la ley, ha estado en la vida de la iglesia en las últimas 3 décadas o un poco menos. Hermanos, eso debe llamarnos a la consideración que donde gobierna el pecado, la ley solo va a producir miseria y muerte. Esa ley que es buena y que hoy tenemos que salir a decir es buena. ¿Sí? Pero si el pecado gobierna sobre nuestras vidas, esa ley que fue dada con propósitos santos, con propósitos correctos, va a producir miseria y muerte. En teoría, la obediencia a la ley podría traer vida eterna, en teoría. Pero hoy sabemos que solo Cristo, quien cumplió perfectamente la ley, nos da vida nueva. La ley no pudo dar vida nueva a los israelitas, a la nación de Dios. Pero quien cumple perfectamente la ley, que es Cristo, nos capacita y nos da vida nueva a través de su vida y de su obra. Vean cómo Pablo va a decir que el pecado nos engañó. Pablo lo está explicando con su propia experiencia. Pero la sombra del Edén está sobre toda generación. La sombra del Edén está sobre toda generación. Lo que aconteció aquel día en el jardín del Edén sigue realmente teniendo peso sobre toda la humanidad el día de hoy. Pero gracias a Dios que en Cristo hay respuesta y hay bendición para nuestra vida. Génesis 3:13, para que lo recordemos. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Vean la respuesta. La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Eva fue engañada, sí, fue engañada. Y nosotros a veces agarramos una campaña contra Eva de decir, porque Eva fue engañada,
porque fue muy tonta en creerle a la serpiente. Hermano, es lo mismo que el pecado hace contigo y conmigo. El pecado nos engaña. Por naturaleza el pecado engaña a todos nosotros, de una u otra forma. Pablo va a tomar ese evento y lo va a poner en sus palabras, 2 Corintios 11:3. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, la mente de ustedes sean desviada de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. ¿Qué es el daño del pecado en nuestras vidas? El pecado vendrá para querer desviar nuestras mentes. ¿De dónde? De la sencillez y pureza de nuestra devoción a Cristo. Y lamentablemente lo tengo que decir. Muchos creyentes han llegado al fracaso o a derrotas en su vida espiritual porque han sido desviados de su sencillez y de su pureza en la devoción a Cristo. ¿Cuándo? Cuando el pecado los engañó. Entonces vean cómo Pablo está hablando en primera persona, está yendo al Edén y está diciendo, lo mismo que pasó en el Edén, me pasa a mí y te puede pasar a ti y a mí. Vean cómo lo va a afirmar en 1 Timoteo 2:14. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada, completamente cayó en transgresión. ¿Lo ven? Ley, pecado, muerte. En el Edén, en el desierto, en la vida de Pablo, en nuestras vidas. La naturaleza de la serpiente y el pecado es pervertir la ley de Dios en desobediencia. ¿Lo hizo en el Edén? ¿Quién? La serpiente. ¿Lo hace en nosotros? ¿Quién? El pecado. El pecado sigue la misma trayectoria de la serpiente. La serpiente engañó a Eva para romper el mandamiento del Creador con la esperanza de ser como Dios. Es que Dios sabe que si ustedes comen de este fruto van a ser dioses, van a ser como Él. Israel y Pablo quisieron obedecer la ley de Dios y ser justificados por las obras. El engaño del pecado es que siempre te promete la vida. El pecado siempre te promete que te irá bien. El pecado siempre te promete placer sin responsabilidad. El pecado siempre te promete algo bueno. Y somos tan tontos que caemos redonditos. El pecado por naturaleza es siempre engañador. Y adivina quién es el primero que va a ser engañado. El pecado siempre es engañador. Siempre. Y tú y yo estamos listos para ser engañados. Por eso Pablo va a hacer uso de esta misma expresión en otros pasajes del Nuevo Testamento para decir, cuidado con las acechanzas del maligno. Cuidado con la forma como el maligno ataca. Sabemos que esta es su naturaleza, te va a engañar. Te va a engañar a partir de palabras aduladoras, te va a engañar a través de palabras lisonjeras. Te va a engañar a través de tener un fruto rápido de tu trabajo. Te va a engañar a través de tener placer rápido. Te va a engañar, te va a engañar, te va a engañar. Se llama pecado y por más que el predicador diga que se llama pecado, ahí estamos listos para caer el lunes a las 7 de la mañana. Y creo que les di muchas horas. Es engañador. Es engañador, nos engaña. Y nosotros parecerá ser que estamos listos para ser engañados. Así que en los versos 9 al 11 encontramos al hombre atrapado entre la ley y el pecado. Entre la ley y el pecado, este hombre parecerá ser que está atrapado.
Dice en su comentario Tony Mérida de ese pasaje, la tentación del fruto prohibido es tan antigua como el jardín. El problema no es la ley, sino la reacción de cada uno de nosotros ante ella. Es nuestra reacción pecaminosa. No reaccionamos correctamente a la ley de Dios. Yo me voy a quedar con esa última expresión. No reaccionamos correctamente a la ley de Dios. Yo creo que todos hemos estado allí alguna vez. Cuando alguien me toma simplemente, ni siquiera voy a decir de un mensaje o de una enseñanza, cuando alguien me toma simplemente con un pasaje de las Escrituras y quiere llamar mi atención o quiere exhortarme para decirme, mira hermano, lo que aquí dice la Escritura y yo creo que tú estás fallando. Y me lee lo que dice la Biblia. Y regularmente mi respuesta ante una exhortación de ese tipo es, el hermano es muy legalista. No se trata que sea legalista, el hermano te quiere ayudar. Pero mi respuesta ante la palabra de Dios, que es santa, buena y justa, vean cómo siempre mi respuesta es la equivocada. Es que este hermano ya tenía 2 años y me la estaba guardando y vio la oportunidad. Ahí lo dice la Biblia, que ve la oportunidad. No, hermano, estás engañado. ¿Lo ven? Nosotros realmente tenemos que examinar continuamente nuestro corazón acerca de cómo estamos respondiendo al ministerio de la palabra de Dios. Vuelvo a decirlo, si tú tomas la Biblia y estás leyendo solito en tu casa, no hay nadie más que tú y tu Biblia. Y llegas a leer algo que escribió Pablo, Juan, Pedro, y la cierras y dices, este Pedro estaba enojado cuando lo escribió. Estaba pensando en mí. No, hermano, no eres la última Coca-Cola del desierto. Y cierras la Biblia. No es Pedro el que está mal. No es Pablo el que está mal. No es el Espíritu Santo el que se equivocó contigo. ¿Quién está mal? ¿Quién está mal? Yo. ¿Por qué les duele tanto decir yo, hombre? Nosotros estamos mal. ¿Y cuál es el problema? Que regularmente la respuesta de mi carne frente a la ley no es la correcta. ¿Por qué no es la correcta? Por mi pecado. Ahora vamos a ver el último verso, cómo Pablo maravillosamente va a cerrar, porque nos va a decir que la ley realmente muestra el carácter de su dador. ¿Quién dio la ley? Dios. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Quién es santo, justo y bueno siempre? Dios. Dios, solo Dios. Él es inmutable. Este es su carácter, bueno, justo, santo. Así que Pablo va a dar respuesta en este verso a la pregunta del verso 7. ¿Qué preguntó en el verso 7? ¿Es la ley pecado? La respuesta rápida es no. Una respuesta un poquito más amplia es: la ley es perfecta, el pecado es el perpetrador. La ley es perfecta, el pecado realmente es el perpetrador. El pecado es el que nos lleva muy lejos de esta bendita y hermosa ley que quiere acercarnos, que quiere guiarnos al Señor. Leímos hace unos momentos Salmo 19. Salmo 19 nos dice cómo es la ley del Señor, aunque va a usar la palabra mandamientos, sentencias, dictados de Dios, pero se está refiriendo a la misma ley del Señor. Y según el salmista, allí en el Salmo 19, la ley del Señor es perfecta, es segura, es recta, es pura, es limpia, permanece para siempre, es verdadera, es justa,
es deseable más que el oro, es más dulce que la miel. Así que, hermano, hay gran beneficio en la ley. Hay gran beneficio en la ley. La ley es un reflejo realmente de los atributos de Dios. Dios mismo la dio. Por lo tanto, la ley no puede ser algo malo. Pablo va a declarar aquí para nosotros 3 atributos de esta ley. Algo que nos ayuda a entender y a reconocer realmente lo que esta ley es. Número 1, dice que es santa. La palabra ahí es agios. Eso nos recuerda que la ley del Señor tiene un origen en el carácter santo de Dios. Es santa porque refleja el carácter de Dios. Número 2, es justa, dikaios, porque la ley es la norma objetiva del pacto y prescribe una conducta justa. Nos dice cómo caminar justamente delante del Señor. No solo eso, sino que prohíbe y condena el pecado. Y eso nos llama entonces a vivir de manera justa. Y finalmente dice que la ley es buena. Ágate. Es buena porque es aplicable a toda la humanidad. Su objetivo es la vida. Su objetivo es que vivamos. Que vivamos. No medio vivamos, no sobrevivamos. Que vivamos realmente a la altura o en la dimensión de lo que Dios quiere lograr de nosotros. Así que la ley es santa porque revela el pecado, es justa porque condena al pecador a muerte, es buena porque nos muestra lo que exige un Dios santo y su propósito intrínseco es espiritual. La ley no invita al pecado, sino que lo descubre. No, la ley, sino el pecado, trae muerte. La ley no trae muerte, el pecado trae muerte. Trajo muerte en los días del Edén, trajo muerte en los días de la nación de Israel, trajo muerte en los días de Pablo, sigue trayendo muerte en nuestros días. Así que a partir de la declaración que Pablo ha dicho aquí, la ley de ninguna manera puede ser pecaminosa, porque la ley realmente es la forma como Dios va a arreglar a la humanidad. Va a poner orden en la humanidad. La ley realmente es un don de Dios para la humanidad. Así que finalmente la ley es santa porque es una expresión del carácter de Dios. Es el carácter de Dios expresado para ti y para mí. Cuando el día de la Reforma estaba en marcha y fue necesario que los predicadores, proclamadores del Evangelio tuviesen que escribir y tuvieran que redefinir para la gente lo que era el Evangelio. Hay una serie de catecismos que en esos días se escribieron y Juan Calvino escribió uno, conocido como el Catecismo de Ginebra. Esta es la pregunta que ese catecismo hizo. ¿Cuál es la regla de vida que Dios nos ha dado? La respuesta rápida es su ley. Esa es la respuesta amplia. La ley muestra el blanco al que deberíamos apuntar. La meta hacia la que debiéramos correr para que cada uno de nosotros, conforme a la medida de gracia que le es concedida, se esfuerce por ordenar su vida conforme a la más elevada rectitud mediante el constante estudio, siempre avanzando más y más en ello. ¿Cómo vas a ser santo? ¿Cómo voy a caminar una vida que agrade al Señor
si no estoy tomando los mandamientos y las sentencias de Dios realmente para mi vida? Bueno, termino en Gálatas 2:16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Escucha esto. La ley es justa. La ley es justa, pero no puede justificarte. ¿Quién te justifica? ¿Quién justifica al pecador? Solo Cristo. Pero eso no significa que la ley deja de ser justa. Sigue siendo justa, pero te dice, corre al único que puede justificarte. La ley es santa, pero tampoco te santifica. Pero te dice, corre a donde está el que te puede santificar. Así que cuando piensas en esa forma de la ley, no queda otra cosa más que decir, gracias Señor, porque has enviado a tu Hijo amado a morir por nosotros, porque a través de Él soy justificado, a través de Él soy santificado, y ese evangelio me regresa a la ley para entender tu justicia y tu santidad. Entonces la ley no puede ser mala, la ley es buena para nosotros el día de hoy, el día de mañana, todos los días, hasta que el Señor venga o nos recoja a ti y a mí. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana que podemos confiar en tu palabra. Te damos gracias que podemos reposar en la obra de Dios a través de la ley, a través de los tiempos, a través de tu palabra escrita para nosotros el día de hoy. Señor, que podamos asumir que no vamos a tu palabra por obligación, sino que vamos a tu palabra porque en ella encontramos deleite para nuestra alma, porque en ella encontramos verdadero deleite para nuestro corazón, para nuestra vida, para nuestro entendimiento. Ayúdanos, por favor, a vivir para tu gloria, para tu honra. Señor, que no dejemos a un lado lo que tu ley nos indica, sino que podamos tomar este tercer uso didáctico de la ley y podamos saber que seguimos siendo enseñados, que seguimos siendo ministrados, que seguimos siendo confrontados, que tu palabra sigue siendo lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, de día o de noche, tú estás iluminándonos. Así que pedimos que tú extiendas tu brazo de amor. Les invito a ponerse de pie, por favor. Y toma allí la vida de una o dos personas a tu lado. Y simplemente terminemos orando para que el Señor nos ayude a poder siempre responder adecuadamente al mensaje de la Biblia. Señor, ayúdanos a tener corazones abiertos, corazones sensibles, para siempre escuchar la voz de Dios por medio de tu palabra. Esto no se trata del predicador, esto no se trata del maestro que enseña, esto no se trata del padre o la madre que lee la escritura a sus hijos. Esto se trata de la condición de mi corazón para poder atender el mandamiento, la sentencia, el decreto de Dios aquí en el hogar, mientras voy al trabajo, no lo sé, pero danos un entendimiento renovado, danos un entendimiento de poder acercarme a ti, de poder escuchar la voz de tu palabra. Danos un entendimiento como iglesia que cuando realmente somos expuestos al poder de tu palabra siendo predicada, es como si Dios nos estuviera predicando. Cuando abrimos el texto semana a semana en nuestras casas, es Dios hablándonos. Perdónanos cuando hemos sido tercos, necios ante el mensaje de tu palabra.
y danos por favor amor y deleite por tu ley. Posiblemente no ahorita, o no es ahorita la realidad de nuestros niños o de nuestros jóvenes o incluso de adultos en este lugar, pero yo ruego que llegue el día en nuestras vidas en que podamos realmente pararnos delante de ti como el salmista y decir: oh, cuánto amo yo tu ley, oh, cuánto es mi delicia, mi deleite. Señor, danos pasión como padres para poder entregar tu ley a la vida de nuestros hijos. Danos pasión como pastores de poder entregar tu ley a la vida de tu grey. Danos pasión como creyentes para poder predicar el evangelio a los que no te tienen. Danos pasión por tu ley para poder memorizar, para poder recitar las escrituras y poder ser fortalecidos en el poder de ella. Y te damos gracias, Señor. Bendice a este pueblo, bendice a las familias, bendice a la congregación de forma total, los que están y los que no están aquí por alguna razón, pero bendícenos dándonos amor y un entendimiento mayúsculo por tu palabra. Padre, pido que tu palabra esté por encima de cualquier cosa en nuestras vidas. Que no haya emoción alguna, que no haya pensamiento alguno que esté por encima de tu palabra, sino que todos nuestros pensamientos y todas nuestras emociones puedan realmente estar rendidas a los pies de tu ley. Y te doy gracias, Señor, porque eres santo, porque eres justo y porque eres bueno. Y por eso tu palabra es santa, es justa y es buena, Señor. En tu nombre oramos. Amén.